Pues nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí. La idea es efectivamente hablar un poco del Internet de las cosas y sobre todo del Internet de las cosas industrial. Y bueno, quería empezar con esto. ¿Alguno sabe qué es esto que estamos viendo aquí? ¿Qué montaña es concretamente? ¿Quién? Muy bien, fenomenal. Es el Mont Blanc. Bueno, digamos, una zona muy codiciada por los montañeses, por los montañeros. De hecho, ahí vemos unos cuantos que están ya a punto de coronar la cima, allá arriba hay uno. Entonces, es un sitio tan interesante que unos ingenieros franceses, que les encantaba subir al Mont Blanc, hace ya un tiempo que diseñaron un sistema para medir en tiempo real la profundidad de la nieve y las condiciones meteorológicas. ¿Alguno se imagina cuándo estos montañeros franceses, ingenieros a su vez, diseñaron este sistema? ¿Una idea? ¿Fue hace 10 años, 50 años? ¿Alguien se atreve a hacer un pronóstico? ¿No? ¿50 años? ¿100 años? ¿100 años parece mucho? Sí, no, levante la mano, 100 años, mucho. Bueno, estos ingenieros montaron este sistema en 1874, hace un montón de tiempo, ¿vale? Es decir, la idea de recolectar información lleva con nosotros muchísimo tiempo, ¿vale? Estos chicos eran capaces de medir la profundidad de la nieve y las condiciones meteorológicas a más de 500 kilómetros de distancia en tiempo real ya en el 1874. Bueno, como veis, como ya nos ha presentado el compañero, soy Carlos Prados, trabajo en Amplía Soluciones. Llevo más de 14 años trabajando en el mundo de la telemetría, el telecontrol y las comunicaciones entre máquinas. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto por si queréis luego poneros en contacto conmigo. Y me gustaría saber quién también sois vosotros. ¿Quién de los que estáis aquí no tiene nada que ver con el mundo de las tecnologías? Levanta la mano. Bien, nadie, ok. ¿Quién es estudiante? Unos cuantos, hay unos cuantos que no son estudiantes. Vale, ¿quién son profesores? Ok, está bien. ¿Y hay alguno aquí que pretenda reinventar algo y montar el próximo Facebook? ¿Tenéis interés por hacer cosas? Venga, hombre. Ahí, así me gusta. En España hay mucho talento, hay que explotarlo. Bueno, la idea de hoy no es otra cosa que hablar del Internet de las cosas, así que vamos a ello. A mí me gustaría empezar con una evolución de todos estos conceptos, porque como habéis visto, no son tan novedosos ni tan innovadores como pudiera parecer, ¿vale? Estos conceptos de la telemetría y el telecontrol llevan con nosotros un montón de tiempo. Vamos a empezar ahí, si queréis, rápidamente con un par de definiciones. ¿Qué es la telemetría? Sí, en genérico. Bueno, pues es el conjunto de tecnologías que permiten la medición remota de magnitudes físicas, ¿no? Y el telecontrol es un poco lo mismo, pero poder actuar contra magnitudes físicas en remoto, ¿no? Son ideas que, bueno, más o menos todos podríamos tener en mente. Además, son conceptos que se están aplicando desde hace mucho tiempo y los conocemos, ¿no? Es decir, en las misiones de la NASA son, seguro que habéis escuchado en las pelis, bueno, dame los datos de telemetría, John, ¿vale? Pues bueno, son tecnologías que ya se vienen utilizando hace un montón de tiempo. También en la Fórmula 1, los coches están enviando información telemétrica continuamente al box para que los ingenieros que reciben esos datos puedan optimizar cómo funciona el coche en todo momento. Y además estas ideas se han venido aplicando en entornos también industriales desde hace un montón de tiempo, por ejemplo en la industria del transporte del petróleo y del gas, donde es muy importante saber si hay una fuga por motivos económicos y por motivos de seguridad, ¿no? Si hay una fuga de petróleo puede haber un gran incendio, podría haber un problema bastante gordo. Con lo cual estas ideas más o menos nos tienen que resultar familiares y son soluciones que existen desde hace un montón de tiempo en la industria. Típicamente estas soluciones, antiguamente, eran soluciones muy a medida, se fabricaban ad hoc para solucionar algún determinado problema, tenían hardware y drivers para manejar ese software propietarios y había interfaces gráficas también hechas a medida para poder monitorizar todas estas mediciones que se realizaban. ¿Okay? Digamos, esto es lo que caracteriza las soluciones tradicionales de telemetría y telecontrol. Pero estos conceptos en los últimos años han evolucionado y en esa evolución ha aparecido en los últimos años la idea del machine to machine, del máquina a máquina, las comunicaciones máquina a máquina. ¿Quién conoce ese concepto? ¿Alguien ha oído hablar del machine to machine? Ok, fenomenal. Bueno, ¿qué es lo que ha traído el machine to machine a la telemetría y al telecontrol? Bueno, pues gracias a la democratización, gran palabra, de las comunicaciones, es decir, a la explosión del Internet y al despliegue masivo
de las infraestructuras de comunicaciones de las operadoras móviles, ahora es muy fácil llevar datos de un sitio a otro. De hecho, ni siquiera tenemos que desplegar cable porque nos podemos apoyar en las infraestructuras de las operadoras, lo cual es estupendo, porque, por ejemplo, los campos los gasoductos o los oleoductos van cableados. O iban cableados en el pasado. Eso hace falta hacer una inversión tremenda. O si tengo que desarrollar un hardware a medida, como hacía, por ejemplo, la NASA o podía hacer, o hacen los chicos de la Fórmula 1, eso requiere una inversión muy fuerte. Es decir, con la llegada y el abaratamiento de la Internet y de las comunicaciones móviles, lo que es la infraestructura de comunicaciones está accesible a empresas que no son tan grandes, a organizaciones que no son tan grandes o no tienen tanta capacidad de inversión. Además, han aparecido en los últimos años muchos dispositivos muy baratos que permiten hacer mediciones y que permiten recolectar la información y transportarla. Y han aparecido un montón de protocolos estándares, todos usamos el HTTP. ¿Quién no navega? Nadie, ¿no? Todos navegamos con Internet todos los días. Todos usamos el HTTP, es un protocolo estupendo y se utiliza un montón para transmitir información. Además han aparecido otros protocolos más óptimos para este tipo de soluciones, como puede ser, por ejemplo, el MQTT o el AMQP. Digamos que ahora es más fácil implementar para empresas más modestas este tipo de soluciones. ¿Y cuál es la arquitectura de estas soluciones típicamente? Bueno, pues hay un dominio de los sensores y los actuadores, es decir, son aquellos transductores, para aquellos que sois de teleco o de electrónica, que son capaces de convertir las magnitudes físicas en señales eléctricas. Una vez que tengo señales eléctricas, las puedo digitalizar, y una vez que están digitalizadas ya pueden ser consultables desde otros elementos. Entonces, por un lado tengo los sensores, los actuadores, que están conectados al mundo real, son los que están haciendo las mediciones de bajo nivel. Inmediatamente después, en esta arquitectura típicamente hay un data logger, un capturador de datos que está conectado, puede estar conectado de forma cableada, de forma inalámbrica a este tipo de sensores y actuadores, recopila la información, la envía a través de las infraestructuras de red de las operadoras móviles o de las operadoras de Internet de ADSL, hasta un sistema central que es capaz de recopilar esta información de diferentes sitios, de forma simultánea. Es decir, no tengo una solución, como podía ser antes, en una fábrica centralizada donde tengo todos los datos y solo puedo ver los datos de la fábrica, sino que a través de este tipo de soluciones yo puedo estar recopilando información de múltiples sitios, ¿okay? Y finalmente esa información la puedo presentar a una aplicación en una solución vertical. Un ejemplo muy típico de este tipo de soluciones y que se han venido aplicando estos años es de la localización automática de vehículos. Es decir, imaginaros que pertenecéis, alguno de vosotros, los estudiantes, los futuros ingenieros y software, estáis en el departamento de IT de una empresa de transporte, de logística, y los clientes exigen conocer cuál es la ubicación de sus productos en todo momento. Y es más, los productos que transporta vuestra empresa son perecederos. O sea, imaginaros que puede ser comida, o a lo mejor es un material clínico de extracciones. Esto es un proyecto real en el que yo participé, es decir, se hacía el seguimiento de las extracciones de sangre, de las mediciones de determinadas pruebas médicas que tenían que seguir estrictamente un ciclo de frío. Es decir, tenían que mantenerse en un umbral, ¿vale? Entonces, tenéis que implementar una solución de estas. Bueno, pues podéis apoyaros en este tipo de soluciones. Podéis utilizar sensores de mercado que no son tan caros, que son capaces de tomar la temperatura. Podéis utilizar un GPS, que al final es un sensor de localización. Es decir, tú tienes un sensor que está recibiendo las ondas satelitales y está siendo capaz, mediante unos algoritmos, de localizarte. Recopilar esa información con un gateway. Incluso si quisiéramos ir a una solución muy barata, ¿conocéis la Raspberry Pi? ¿Todos? ¿Sí? ¿Quién levante la mano? ¿Quién la conoce? Un montón de gente, fenomenal. Pues una Raspberry Pi se puede tener perfectamente un hardware Zigbee asociado, venden shields que se acoplan encima de la Raspberry Pi con Zigbee, que es un protocolo de comunicaciones inalámbrico, digamos, de tipo LAN o tipo PAN, de espectro corto, o sea, de alcance corto, quería decir, y hay termómetros que son capaces de hablar por Zigbee, con lo cual, de una manera muy barata, sin siquiera tener que cablear el camión, podéis estar recopilando esta información. Con la Raspberry Pi podéis hacer un software, por ejemplo, en Python, recopilar esta información a través del puerto del módem Zigbee y enviar esa información por 3D, incluso teniendo conectado un pincho 3G a la Raspberry Pi. Bueno, esto es una solución de andar por casa, ¿vale? No estoy diciendo que esta sea la solución FETEN, pero cualquiera de vosotros a día de hoy ya podría hacerlo. No hace falta que seáis una gran organización para poder implementar soluciones machine to machine. Esa información se envía al servidor central de M2M para poder construir una aplicación vertical y mostrarle un informe a los usuarios para que vean que sus productos han conservado la cadena de frío en todo momento. Y bueno, esto es un poco lo que ha venido haciéndose
hace unos años, ¿no? Las soluciones máquina a máquina o soluciones machine to machine. El siguiente paso en esta evolución que estamos repasando es el Internet de las cosas. Pero bueno, joder, ya somos capaces de enviar información de forma inalámbrica, de forma barata, de conectarnos a sensores. Entonces, realmente, ¿qué es lo que trae de nuevo el Internet de las cosas a este escenario? ¿Por qué suena tanto? ¿Es el Internet de las cosas coger cualquier cosa, ponerle una interfaz de Ethernet y pincharle a Internet? ¿Pensáis que eso es el Internet de las cosas? ¿Sí? ¿Sí? Que levante la mano el que piense que sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo, si queréis lo hablamos luego en un café, pero pienso que eso no es solo el Internet de las cosas, porque eso ya lo teníamos antes realmente. De hecho, yo pienso, y en mi empresa pensamos, que es una revolución. ¿Y por qué? Bueno, porque el Internet de las cosas trae los conceptos de la telemetría y el telecontrol a un montón de ámbitos diferentes. Al ámbito personal. Yo, por ejemplo, llevo aquí un wearable que está midiendo los pasos que doy y es capaz de contar las calorías. Está conectado a un gateway, que es mi teléfono móvil. ¿Os acordáis de la arquitectura que acabamos de ver? Sensores, pasarelas de datos, plataformas y aplicaciones. Bueno, pues esto es un sensor. La pasarela de datos en este caso es mi teléfono móvil y la aplicación, bueno, pues es la aplicación que yo veo online en web donde estoy viendo cuál es mi actividad física a lo largo del día. El Internet de las cosas además amplía estos conceptos a ámbitos, por ejemplo, domésticos. Es decir, ahora la domótica puede estar perfectamente integrada bajo este paraguas, bajo este concepto. Es decir, estamos manejando datos, por ejemplo, de presencia en casa. Yo puedo detectar si alguien ha entrado en casa, si tengo una intrusión, y eso puede levantar una alarma, por ejemplo. Y es más, este concepto se puede ampliar aún más, por ejemplo, al ámbito de las ciudades, por ejemplo. Es decir, donde yo puedo tener control, y esto pasa realmente ahora mismo, es decir, yo puedo tener control de cuál es la polución y automáticamente actuar sobre los controles de velocidad en la M30. Os sonará esto, está pasando realmente en la ciudad, ¿vale? Entonces, el Internet de las cosas es algo más, es englobar toda esta información de múltiples fuentes diferentes para crear nuevos servicios con más valor y que nos permitan mejorar la eficiencia de los sistemas en su conjunto, mi eficiencia personal para tener una mejor salud, la eficiencia de mi casa, a lo mejor a nivel de consumo, puedo estar gestionando el termostato en función de la previsión que pueda haber meteorológica. No sé si conocéis el producto Nest que compró Google hace unos años. Es decir, este producto es capaz de conectarse a Internet y ver cuáles son las previsiones meteorológicas para estar precalentando las calderas con el objeto de que no haya picos en el consumo eléctrico, y eso mejora la eficiencia de mi casa, la eficiencia eléctrica. Y un ejemplo típico de esto en los últimos años han sido las Smart Cities, que las comentábamos hace un momento. Una Smart City es un ejemplo, digamos, paradigmático de lo que es el Internet de las cosas. Yo puedo tener la ciudad entera telecontrolada, telemonitorizada, puedo estar viendo cuál es la densidad del tráfico. Hay, los que estáis estudiando informática, sabéis que hay técnicas de visión artificial que son capaces de medir cuál es la densidad del tráfico. Al final, eso no deja de ser un sensor, el transductor en ese caso es una cámara, pero me está dando un dato. Yo puedo enviar esa información y actuar sobre los semáforos. Puedo tener sensores de luminosidad y controlar también las luces de la ciudad. Puedo estar controlando cuál es el consumo eléctrico de la ciudad y actuar, por ejemplo, en el caso de que tengamos la suerte de que nuestra ciudad posea lo que es el ayuntamiento o la comunidad molinos eléctricos, puedo estar generando electricidad de forma gratuita porque tengo un aumento de la demanda. Entonces, compenso el consumo de la operadora eléctrica, de lo que es la empresa de distribución eléctrica, con el consumo propio, ¿no? Bajo el concepto del Smart Grid. Y bueno, esto suena mucho, esto del Internet de las cosas, y bueno, nos lo podemos más o menos creer, pero hay empresas que realmente serias. No sé, ¿cuántos de vosotros conocéis Gartner? ¿Sí? Que levante la mano. Vale, Gartner es una consultora americana, para los que no la conozcan, que una de sus misiones es estudiar la evolución de las tecnologías, ¿vale? Ellos están constantemente sondeando el espectro tecnológico, buscando por nuevas tecnologías. Yo la primera vez que vi esa gráfica no me enteraba muy bien qué quería decir ese pico para arriba, ese pico para abajo. Bueno, pues cuando Gartner pinta esa gráfica, lo que viene a decir es que, bueno, cuando una tecnología se lanza, está al principio, a la izquierda del todo. Típicamente una tecnología suena mucho, el concepto de hype lo conocéis, ¿no? Es una palabra que suena mucho de repente en todos los foros tecnológicos o técnicos, de modo que se crea una expectativa sobre una determinada tecnología. Cuando pasa un tiempo y la tecnología no termina de funcionar, pues caemos todos en un abismo de desilusión, decimos, esto que iba a arreglar el mundo, que iba a revolucionar la industria no es tanto, entonces a lo mejor no llega a ser realmente tan espectacular. Pero hay algunas tecnologías que sobreviven a ese abismo de desilusión, ascienden por una rampa de consolidación y al final se instauran
en la industria. Bueno, el Internet de las cosas, según Gartner, que suele acertar bastante, como concepto, como idea, que es lo que hemos visto hasta ahora, está justamente en el pico, ¿vale? Por eso nos decía el compañero que hemos oído hablar todos mucho de ello. Efectivamente hay mucho hype. Todo el mundo, todas, Microsoft, Google, IBM, todos están dando soluciones y diciendo que están ahí y que ellos son los mejores en el mundo del Internet de las cosas. Si veis un poquito más atrás, en Ascensión, está el concepto de plataforma IoT. ¿Vale? Ahí es donde yo trabajo día a día. Es decir, en Amplia lo que tenemos es lo que construimos es una plataforma, ¿vale? para ayudar a desplegar y a poner en marcha este tipo de soluciones. Como veis, es lo siguiente, porque después del concepto, el concepto hay que implementarlo. Y la implementación parece que va alrededor de construir plataformas que ayuden a hacer este tipo de desarrollos. Bueno, aparte de ideas y de conceptos, ¿qué hay detrás del Internet de las cosas? ¿Qué tecnologías la están apoyando? A mí me gusta mucho, no sé si conocéis un libro que se llama La Quinta Disciplina, del señor Senge. Es un libro fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo. La Quinta Disciplina se llama, apuntarlo, para el que quiera. Que dice que la innovación depende de la integración de tecnologías. Esto es algo realmente real, pasa. ¿Qué tecnologías están apoyando o potenciando el Internet de las cosas a día de hoy? Seguro que habéis oído hablar prácticamente de todas ellas. Por una parte está el Big Data, por otra parte está el Cloud Computing y por otra parte está el Machine Learning. ¿Conocéis todas? ¿Sí? ¿No? ¿Que levante la mano el que conoce todas? ¿Sí? ¿Vale? ¿El que conoce dos? Vale, ¿el que conoce una? No, eso ya hemos cubierto todos. Vale. El Big Data. Bueno, es tremendo esto del Big Data. Realmente estamos en una época sorprendente. Según los últimos estudios, el 90% de los datos que hay en el mundo almacenados se han generado en los últimos 2 años, y en gran parte es por la introducción de las cosas, de las máquinas en el mundo de la Internet de forma autónoma, generando información. Es decir, el cacharro este que llevo en la muñeca, él solito está generando información con solo moverme, ¿vale? Además, el tráfico IP se ha cuadruplicado en los últimos 3 años. Bueno, en esto tiene mucha culpa los teléfonos móviles, el WhatsApp y el Telegram, pero también los dispositivos que están cada vez más conectándose a la Internet. De hecho, es tal la evolución que los estudios dicen que en el 2020 habrá 40 zettabytes de información almacenada en el mundo. Yo no sé vosotros, a mí me cuesta conceptualizar los 40 zettabytes. Entonces hice un ejercicio, digo, bueno, si me voy al MediaMarkt y me compro un disco duro de 1 terabyte, y me compro otro y otro y otro, y los pongo unos encima de otros, para hacer 40 zettabytes, ¿cuántos me hacen falta? ¿Hasta dónde llegaría? Bueno, pues hice unas cuentas y amontonando así los discos de 1 tera, llegaría hasta la Luna, volvería y todavía me sobraban discos. O sea, realmente es un montón de información. Pero esto del Big Data ¿son solo muchos datos? ¿Creéis que estos son solo muchos datos? No, ¿verdad? Mucha gente habla del Big Data como las 3 Vs. Por un lado está el volumen de datos, es decir, ahora mismo estamos generando unos volúmenes de información enormes. Si estamos en un entorno industrial y estamos contando, por ejemplo, las hojas que se imprimen en una fábrica, por ejemplo, como pueda ser Unipapel, que es una fábrica muy grande, estamos hablando de muchas hojas por minuto, miles de hojas por minuto, ¿vale? Es decir, volúmenes de información muy, muy, muy grandes. Además que se generan a muchísima velocidad. Y además de múltiples fuentes. ¿Os acordáis el ejemplo que decíamos antes? Que tenemos fuentes personales, domésticas, dentro de un Smart City, de una ciudad, de múltiples sitios. Y tenemos que ser capaces de procesar esa información. Con lo cual, el concepto del Big Data, o en el concepto del Big Data, importan también las herramientas que nos permiten procesar esta información. Afortunadamente estamos en una época tecnológica estupenda. Hay un montón de tecnologías para procesar esta información. Existe, no sé, ¿cuántos conocéis Hadoop? ¿Vale? ¿Cassandra? ¿Sí? Ya unos pocos menos. Vale. Spark, ¿conocéis Spark? Fenomenal, muy bien. Bueno, pues estas tecnologías nos permiten procesar rápido, ¿vale? Grandes volúmenes de información en streaming, sacar información y cuadros de mando en tiempo real, con lo cual somos capaces realmente, y además a un coste relativamente bajo, de procesar grandes volúmenes de información muy rápido y provenientes de múltiples fuentes. Todos los conceptos que apoya, que da forma, que permite que este tipo de soluciones del Internet de las cosas funcionan, es el Cloud Computing.
¿Por qué? Porque a medida que vamos recibiendo más datos, necesitamos más y más capacidad de computación, necesitamos incorporar más potencia de máquina a nuestra solución, ¿vale? Continuamente, con lo cual necesitamos que nuestra infraestructura sea elástica, que pueda crecer, pero bueno, puede ser que incluso el servicio que estamos montando tenga cierta temporalidad o tenga ciertos picos, con lo cual hay momentos en los que a lo mejor tengo que escalar mi solución para que sea más grande en un determinado momento, pero como eso tiene un coste, también tiene que ser fácil que yo pueda encoger la solución, ¿vale? Ese concepto de elasticidad nos lo dan las soluciones en cloud que existen hoy en día, como las de Amazon Web Services, que seguro que conocéis todo el mundo. Esto nos permite tener servicios que se ajustan a la demanda. Entonces, la escalabilidad, ¿cómo la entendéis? Es decir, la escalabilidad es coger una máquina y ponerle más procesadores y más RAM. Estoy escalando el servicio, estoy haciendo que la máquina antes procesaba menos y ahora procese más. ¿Esto es escalabilidad en este sentido? ¿Sí? ¿De qué tipo? Venga, alguien se atreve. ¿Cómo llamaríamos esa escalabilidad? Pues esa escalabilidad típicamente se llama escalabilidad vertical. Y en muchos casos, a lo mejor, me exige incluso una parada de servicio, porque tengo que apagar la máquina, pincharle la RAM o pincharle la CPU. Bien, no estamos hablando en el cloud computing de este tipo de escalabilidad, aunque también se pueden poner máquinas más cortas. Estamos hablando de escalabilidad horizontal, donde realmente mis servicios escalan añadiendo más nodos. Es decir, yo no tengo nunca paradas del servicio, el servicio está siempre funcionando, lo único que hago es incorporar nuevos nodos al servicio para tener más volumen de almacenamiento y más capacidad de computación de esa información. Y el último de los grandes potenciadores del IoT en los últimos años está siendo el Machine Learning. Yo realmente estoy entusiasmado con todas estas tecnologías. Nosotros las estamos aplicando con mucho éxito en estos momentos. Pues esto nos permite darle forma a la información en muchos casos. Bueno, no solamente Machine Learning, sino también Data Mining, ¿vale? Poder hacer predicciones acerca de la información para poder saber si hay alguna anomalía en el servicio. Si soy capaz de hacer una predicción en base al histórico que tengo y de repente me llega un dato anómalo, un dato extraño, yo lo puedo comparar con la predicción y ver qué está pasando. Es decir, este dato que me está llegando no es correcto. Esto me permite realmente, por ejemplo, detectar si hay un problema en una fábrica. Si el sensor que está midiendo la calidad de la plancha de hierro que está saliendo y está monitorizando no deja de funcionar bien, y yo soy capaz de monitorizar el propio sensor, que reemplazarlo vale un dineral, y si paro la cadena de producción ya no os cuento, realmente estoy ayudando a la empresa no solamente a ser más eficiente, sino a no perder dinero, ¿vale? Entonces, este tipo de técnicas nos permiten además generar motores de recomendación para actuaciones, reconocer patrones, descubrir comportamientos, ¿vale? Es súper interesante y estamos en una época, de nuevo, estupenda, en la cual hay herramientas que nos permiten hacer esto a escala. Por ejemplo, Spark, como decíamos hace un rato, o Apache Mahout, ¿ok? Bueno, mirad, según Gartner, el Machine Learning está ahí a tope, arriba, en el pico de expectativas. Yo creo que va a llegar a la rampa de consolidación, o sea, a la meseta de consolidación. ¿Y dónde están el Big Data y el Cloud Computing? Ahí. Han pasado. Es decir, ya realmente están consolidados, están en la industria. El Big Data y el Cloud Computing están realmente ya en la meseta de consolidación, están en la industria, los podemos utilizar. Es por eso que este tipo de tecnologías, o este tipo de ideas o de conceptos como el Internet de las Cosas se pueden implementar. Más se lo pregunté a un amigo y me lo dijo. Llevan ya un tiempo aquí y lo sabes. Bueno, pues hemos llegado al Internet de las Cosas en términos generales, pero joder, es un poco lo que decíamos antes. Antes teníamos el Machine to Machine y ya hacíamos un montón de cosas. ¿Qué es lo que trae de nuevo el Internet de las Cosas? Hemos visto que amplía el espectro, la zona de actuación de la telemetría y el telecontrol. Pero si ya tengo todas estas cosas, ¿por qué hablar de un Internet industrial de las cosas? ¿Qué tiene de especial? Bueno, antes de responder a esa pregunta, vamos a darle un repaso a lo que yo llamo la galaxia del IoT. Hay un montón de actores que se suben al carro del IoT, ¿vale? Por un lado están los proveedores de comunicaciones. Es decir, si te vas, por ejemplo, a la web de Telefónica o a la web de Vodafone, verás que tienen páginas en exclusiva dedicadas al Internet de las Cosas. Ellos tienen soluciones, en realidad lo que hacen es facilitar conectividad gestionada, que tú te puedas gestionar la conectividad a las SIMs, de modo que puedas, de nuevo, ser ágil en el despliegue de este tipo de soluciones, no tengas que andar pidiendo las SIMs, que te la manden, te lo puedes gestionar tú.
También están los fabricantes de dispositivos. Si os vais a bueno, como decíamos antes, en la Raspberry Pi hay un montón de do-it-yourself projects para hacer Internet de las cosas con la Raspberry Pi, pero hay un montón de fabricantes tradicionales que también dicen que ellos están en el Internet de las cosas. No sé si conocéis Libelium, que es un fabricante español de Zaragoza estupendo, además. Ellos están ahí en ese sector, pero hay más fabricantes fuera de España. Por otro lado están los proveedores de software tradicionales, como decíamos antes, la IBM, Microsoft, todos estos tienen sus propias soluciones, están en el negocio, y por supuesto hay plataformas en cloud que ofrecen soluciones más o menos completas o más o menos parciales para que tú puedas construir soluciones del Internet de las cosas. Entonces, ¿qué tiene en especial este planeta del Internet industrial de las cosas? Bueno, para esto hay que reflexionar un poco acerca de la industria. Típicamente la industria ha venido manejando el concepto de tecnologías operacionales, es decir, tecnologías que les permitían monitorizar las plantas de producción, por ejemplo. Son piezas de software y de hardware que interactúan con el medio físico de la fábrica o de la industria, ¿vale? Entonces, aquí aparecen elementos, no sé cuántos conocéis los PLCs, un montón, fenomenal, ¿vale? Pues estos son típico hardware industrial, ¿vale? Son equipos que son capaces de conectarse a elementos de la industria para medir o actuar, ¿vale? Una vez que tengo los PLCs, que son como las sondas o los elementos que me permiten conectar al medio físico, se han venido utilizando escalas para representar gráficamente o incluso actuar, es decir, son la interfaz gráfica para la información que estoy recolectando, ¿no? Y luego, además, si el sistema es muy complejo, todo esto de una forma distribuida, ¿no? Sistemas de control distribuidos. Pero quedaros con la idea de las tecnologías operacionales. Digamos que este tipo de tecnologías operacionales son las que han venido implementando típicamente en los entornos industriales. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, una industria que tiene una campa, ahí tiene un montón de tolvas que tendrán determinado material para producir lo que la fábrica tenga que producir. ¿Vale? Entonces la solución operacional típica era colocar una serie de PLCs que al final terminaban conectados a alguna interfaz humano para poder ver aquello, ¿no? Tendría esa representación computerizada del entorno industrial, ¿vale? Entonces, digamos, la evolución es la convergencia de todas estas tecnologías, es decir, el aprovechamiento en los entornos industriales de las tecnologías de las que hemos hablado hasta aquí. Esa realmente es la integración de la industria dentro del Internet de las cosas, es decir, la fusión de las mejores prácticas del mundo IT en las tecnologías operacionales, en el desarrollo del software, en la gestión del cambio, ¿vale? Esto está sucediendo ya a día de hoy en las industrias, de manera que al final lo que se crea es un ecosistema donde los protocolos industriales se funden de alguna manera con los protocolos típicos de la Internet para el intercambio de información. Y bueno, como quería poneros un ejemplo rápido, porque además creo que llevo ya 29 minutos y la charla era de 30, voy a daros un repaso rápido por un ejemplo. Entonces, como lo he querido hacer divertido, me vais a permitir la licencia. Sorry. Le he dado el fin de página en vez de a la página siguiente. Estamos ahí. Vale. Vamos a suponer que se pone en contacto con nosotros Darth Vader, ¿vale? Porque tiene un problema. ¿Vale? La Estrella de la Muerte gasta mucha electricidad, tiene un consumo eléctrico tremendo y está asustado por si llega el emperador y le da con la espada. Entonces, bueno, la idea de nuestro proyecto, o el ejemplo que queremos poner, es intentar mejorar la eficiencia energética de la Estrella de la Muerte. Es decir, tenemos una Estrella de la Muerte de tipo G, pero queremos una tipo A, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí dejadme que introduzca un poco la compañía. Gasto muy poco en este espacio publicitario, lo prometo. Es decir,
Bueno, como os decía antes, yo trabajo en Amplia Soluciones, tenemos una plataforma que ayuda a este tipo de soluciones, ¿vale? A implementar soluciones de IoT y tenemos un montón de conectores para hablar con un montón de protocolos industriales ya fuera de la caja, ya hechos, que funcionan según se instala el producto. Y uno de nuestros partners, utilizando nuestra plataforma, ha construido una solución, ¿vale? Porque la plataforma OpenGate es completamente horizontal, es agnóstica a la solución final, ¿vale? Lo único que tiene son conectores para poder hablar con los dispositivos, bueno, lo único, es decir, es mucho. Y es capaz de almacenar en un formato Big Data toda esta información. Entonces, nuestro partner, Metascale, desarrolló un servicio utilizando nuestra plataforma, un servicio de medición remota. Entonces, esta es un poco la arquitectura de la solución que le podríamos proponer a Darth Vader para mejorar la eficiencia energética de su estrella de la muerte. Es decir, colocaríamos un analizador eléctrico, es como el sensor en este caso, que estaría midiendo continuamente la calidad de la energía, de la calidad de la señal eléctrica y el consumo eléctrico, ¿vale? Y estaría enviando esta información a través de la infraestructura de comunicaciones al recolector de datos. Esta información es procesada a través de técnicas de Machine Learning y de Complete Event Processing para lanzar alertas en caso de que sea necesario, aprender de la información que está llegando. Y además el sistema es capaz de monitorizar no solamente el servicio en sí mismo, sino los propios dispositivos que están siendo monitorizados. Imaginad que de repente queremos medir una cosa nueva, entonces sería un problema si tuviéramos desplegados 1000 analizadores eléctricos, porque la estrella de la muerte es muy grande. Entonces, si tuviéramos 1000 analizadores eléctricos para la estrella de la muerte desplegados, ir uno por uno actualizando el firmware de ese dispositivo. Entonces, bueno, lo ideal es disponer de un sistema que me permita gestionar estos dispositivos de forma remota y no solamente recopilar información. Entonces, la solución que le proponemos a Darth Vader es utilizar un sistema que sea capaz de hacer estas dos cosas: la recolección y el análisis de la información y la gestión remota de los dispositivos, ¿vale? Bueno, si nos centramos en la parte de medición, ¿vale? El caso real, esto se está utilizando en muchos escenarios reales, es colocar un analizador eléctrico, es colocar un gateway. Como veis, son dispositivos reales, no es nada extraño y no son excesivamente caros para hablar de entornos industriales, donde a lo mejor determinada máquina puede valer a lo mejor millones de euros, ¿vale? Entonces, un analizador eléctrico de este estilo puede valer unos 200 euros y el gateway unos 100 euros. Es decir, no es la Raspberry Pi, pero es un entorno industrial. Es decir, si tú coges ese gateway, y yo lo he hecho, y lo tiras desde aquí hasta el suelo, luego lo vuelves a poner en marcha, funciona, ¿vale? Estamos hablando de entornos industriales donde este tipo de productos tienen que ser resistentes, ¿vale? Entonces, estaríamos recopilando la información eléctrica con el analizador, bueno, capturándola, recopilándola con el data logger y enviándola a los servicios. Como dato, si queréis, anecdótico, la plataforma, nuestra solución está 100% implementada en Java, ¿vale? Para aquellos que seáis programmers, y el almacenamiento es híbrido en un modelo relacional y no relacional. Digamos que tenemos una base de datos NoSQL basada en Cassandra y otra en relacional para lo que es la gestión de usuarios, de grupos, etcétera, ¿vale? Entonces, ya muy rápido porque estoy fuera de tiempo. Con esta solución lo que puedo hacer es tener cuadros de mando para ver en todo momento cuál es el consumo eléctrico y cuáles son los principales parámetros, de manera que yo puedo saber cuál es la calidad de la energía que me está entrando. Ahora veremos qué significa eso de la calidad de la energía y cuál es el consumo que estoy teniendo, todo en real time, ¿vale? Puedo generar informes. ¿Y esto qué me permite? ¿Vale? Porque lo de menos, si queréis, es la herramienta, es el tipo de cosas que se pueden hacer en entornos industriales. Bueno, con una solución de esta puedo detectar. ¿Cuántos sois de teleco aquí? ¿Alguno? Vale. Lo que son armónicos en la señal eléctrica lo conocemos. Es decir, el hecho de que haya armónicos en la señal eléctrica lo que hace es generar calor en los cables y además hace que los motores rindan peor, es decir, tienen menos eficiencia los motores. Es decir, si yo detecto que la cantidad de armónicos es muy alta, puedo poner filtros de armónicos para disminuir ese ruido en la señal eléctrica que me entra desde la compañía eléctrica y de esa manera hacer que los motores con el mismo consumo, o mejor dicho, es decir, funcionen igual pero con menos consumo. Además, las compañías eléctricas penalizan por la energía reactiva que mis propias máquinas generan. Para aquellos que seáis de nuevo del mundo de la electricidad y del mundo del teleco, los motores eléctricos rebotan energía, es decir, tú inyectas energía al motor para alimentarlo, pero si hay mucha, es decir, hay veces que estos motores devuelven parte de la energía, ¿no? Eso se llama energía reactiva
y las compañías eléctricas penalizan por la energía reactiva que tú devuelves a la red. Eso se soluciona poniendo bancos de condensadores. Entonces, la herramienta es capaz de sugerir este tipo de soluciones en base a la información que se recibe, ¿vale? Y de esta manera se minimiza también el consumo eléctrico. Puedo estar viendo si hay picos en el consumo. De nuevo, las compañías eléctricas te penalizan si tú te pasas de un determinado umbral de potencia, ¿vale? Entonces, eso lo que me permite es ver que hay un problema de picos de potencia en el consumo, y entonces, sencillamente lo que tengo que hacer a lo mejor es planificar el arranque de los motores de mi industria. En vez de arrancarlos todos a la vez, chas, con lo cual tengo un pico tremendo, lo que puedo hacer es, bueno, arranco uno, al minuto siguiente arranco otro, al minuto siguiente arranco otro, y este arranque puede ser perfectamente automatizado, ¿vale? Además, yo pues puedo estar viendo cómo está funcionando la fábrica, y si hay un problema, marcarlo como que es un problema para que ese problema sea detectado en el futuro, y el sistema es capaz de forma autónoma de detectar esos problemas para que tú puedas llevar a cabo una actuación temprana. Bueno, esto me permite poner reglas de automatización para generar alarmas, ¿vale? Monitorizar las alarmas, y todo el sistema en sí mismo además es integrable a través de una API. El concepto de API lo conocemos todos, ¿sí? ¿APIs? ¿Bien? Ok, vale. Bueno, ahora están muy de moda las APIs vía HTTP, vía REST, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto dispone de una API, con lo cual se puede consultar toda la información que se ha almacenado, las alertas, y bueno, ahí tenéis un ejemplo tonto para los que sepáis usar curl de una petición y obtención de información. Y he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? Dispara. En una aplicación como la de la estrella de la muerte, si alguien nos contrata a nosotros para montar esto, Sí. está pasando por nuestros sistemas todos los datos Sí. eléctricos de la estrella de la muerte. Sí. ¿Qué se van a fiar en un lo vendáis al...? Porque firmamos un contrato efectivamente muy riguroso en ese sentido, incluso en algunos casos hemos tenido que firmar NDAs, y vamos, esto es, en algunos casos directamente, si son empresas muy grandes, lo que hacemos, hay dos formas de instalar esto. Yo no quería hablar de business, pero ya que me das el pie, nosotros instalamos el producto en dos modos. El producto está disponible en dos formatos: on-premise, es decir, si la empresa es grande y tiene infraestructura, se lo instalamos en su infraestructura, con lo cual ya no hay problema, es decir, los datos los manejan ellos. Esto es típico. O sea, uno de los clientes con los que trabajamos directamente es Endesa. Entonces, Endesa tiene el producto instalado en su data center, y además ellos tienen una VPN completamente privada, entonces sí que van por la internet, ¿vale? Pero van tunelados todo el rato, con lo cual ahí no hay más que hacer. El producto en cloud, que es el otro formato en el que nosotros comercializamos esto, lleva toda la información encriptada, ¿vale? Además está alojado en data centers que cumplen la ley de protección de datos, con lo cual, además eso va en contrato cuando firmamos, es decir, hay seguridad de que esos datos nunca se van a revender, y además eso es un compromiso por nuestra parte en ese sentido. Y además, aparte de que toda la información va encriptada mediante TLS SSL, existe la posibilidad, si el cliente lo quiere, con un coste extra, de tunelarle también la información. Es decir, si quiere que haya un túnel extremo a extremo de que sus aplicaciones que van a consumir la información y sus dispositivos estén bajo la misma VPN, eso también es posible. No sé si con eso más o menos... Bueno, o sea, tú firmas un NDA con la empresa, pero antes además se tiene que firmar, se tiene que Fiar. Se tiene que confiar y fiar no solamente de tu palabra, sino de que tú eres capaz de proteger tus datos. Sí, pero el principal, digamos, todos los empleados de la compañía también firman un contrato por el cual se comprende. O sea, es decir, al final llega un punto en el cual la seguridad, yo qué sé, depende de la persona, ¿sabes? Es decir, Bueno, me refiero quizás en el sentido de que, bueno, ahora hay muchas empresas que están ofreciendo este tipo de plataformas, sí, están empezando a ofrecerlas, algunas nuevas sí, y otras las grandes de siempre. sí. Entonces, o sea, a la hora de fiarse de que, no de que alguien de la empresa, sino de que ante un ataque externo Sí. puedas realmente proteger sus datos, una empresa pequeña, en comparación con una grande que lleva... Se ponen todos los medios posibles, es decir, todas las máquinas están detrás de firewalls, todas las claves de todos los usuarios están encriptadas, la información está bastante anonimizada dentro de la propia base de datos, es decir, aunque tú te hicieras una captura de la base de datos, no es fácil saber a quién pertenecen, porque existe un proceso de anonimización, hay un mapeo con la información que se está almacenando, pero bueno, la seguridad... A la hora de desarrollar, empezar a hacer el desarrollo, ¿qué importancia le dais? A la seguridad, total, desde el principio. ¿Empezáis desde el principio? From the beginning. Bueno,
No es del todo cierto. Al principio no, pero llevamos muchos años en el negocio. Es decir, Amplia fue fundada, este año hará 14 años. Llevamos con el producto implantado en clientes desde hace más de 10 años. Entonces, el tema de la seguridad se ha convertido en completamente, o sea, un must-have, tienes que tenerlo. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, es decir, todos los servicios nuevos que desarrollamos siempre llevan la obligatoriedad de pasar por la certificación de seguridad interna nuestra, es decir, tiene que cumplir una serie de requisitos de seguridad. Entonces, los que venían antiguos, lo que hemos hecho ha sido adecuarlos a ese estándar. Sí, hoy todo puede ser muy bonito, pero si no tiene la seguridad... No, eso es un must-have, o sea, no puedes no tenerla. No puedes no tenerla porque además en muchos casos la información puede ser sensible. Imagínate que tú estás guardando información de presencia en tu casa. Voy a poner ahí un ejemplo ahí un poco escabroso. Joder, macho, tú no esperabas que tu mujer estuviera en casa a determinada hora y de repente el sistema te dice que sí, que está. Joder, pues esa información tiene que ser, pues eso, sensible y almacenada con cuidado. Más cosas, chicos. ¿Nada? No, yo iba a decir que hace poco el director de la NSA, la Agencia Americana de Seguridad, dijo que esto del Internet of Things, que le preocupaba tanto que no podía dormir por la noche. Entonces, Pero es por lo que decía tú el compañero. Exageraba. A ver, no del todo, porque, vale, es decir, lo que sale del gateway, nosotros nos preocupamos de que vaya encriptado, ¿vale? Pero hay un tramo que a lo mejor no es tan fácil. Es decir, porque el hardware mismo no lo trae. Es decir, si, por ejemplo, tramos radio que van por Zigbee o por Z-Wave, que son protocolos radio, eso es una de las cosas que le quita el sueño al señor director. Es decir, esa información está en el aire, es decir, porque viaja por red y además típicamente no está encriptada. Y no está encriptada porque los sensores que están al borde, los Edge, los Frontier Devices, suelen tener muy poca capacidad de computación. Entonces, si le añades una capa extra de encriptación, la CPU no le da. Son dispositivos que muchas veces llevan batería, con lo cual lo que se les pide es que tengan un consumo muy bajo. Entonces, si les estás pidiendo que transmiten la información y además encriptada, pues eso hace que consuman más batería. Entonces, esos tramos, digamos, externos, para mí, son los más débiles dentro de la cadena de seguridad de este tipo de soluciones. O directamente si tienes algo cableado, es decir, en la solución que hemos visto de la Estrella de la Muerte, que son soluciones reales, no la de la Estrella de la Muerte, pero otras del estilo, los analizadores eléctricos están conectados al datalogger a través de cable, por un protocolo industrial que se llama Modbus, no sé si lo conocéis. Es un protocolo serie RS485, hay varios protocolos industriales. Entonces, si alguien llega y pincha el cable, esa información también va sin encriptar. El protocolo Modbus por puerto serie no concibe, es que son protocolos antiguos, o sea, no implementa, no hay stack para la parte de seguridad. Entonces, bueno, en la frontera es donde quizás esté esto más débil. No sé, más cosillas. ¿No? Pues muchas gracias, caballeros, señoritas, un placer.